Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 hasta el versículo 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No sé si este pasaje impacta su mente en esta hora, pero a mí sí me parece que es un pasaje bastante hermoso, precioso, con verdades bastante profundas. Pero quiero meditar especialmente en dos cosas o en dos verdades que contiene este pasaje. Quiero que meditemos en ello, porque la verdad, hay cosas aquí muy profundas, pero también muy claras y muy tajantes, vuelvo y lo repito, verdades bien puestas y bien dichas a través de la palabra de Dios. Antes de mirar estas dos cosas, quiero hacer una pregunta que a algunos de ustedes puede resultarle curiosa y quizás para algunos salir de contexto, pero déjeme preguntarle: ¿alguna vez usted le ha dicho a Dios mentiroso? ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que no es cierto las cosas que Él dice? ¿Alguna vez usted se ha dirigido a Dios diciéndole que Él no cumple lo que promete, de que no habla verdades y especialmente de que es un mentiroso? ¿Lo ha hecho alguna vez? Hay personas que sí lo han hecho. Yo creo y espero que ninguno de ustedes de manera literal hayan salido de su boca, de su corazón, de su mente, su pensamiento, decirle a Dios de que es un mentiroso. Ojalá que no. Pero hay otra forma en que el mundo puede llegar a decirle a Dios mentiroso, y esto me causó curiosidad, porque aunque no lo digan explícitamente, aunque no lo expresen de sus labios de que Dios es un mentiroso, por considerar algunas cosas pueden darlo por sentados. Y hay algunas maneras indirectas de decir de que Dios es mentiroso o dejarlo por mentiroso. Y en el versículo 10 vamos a aprender algo acerca de ello. Dice una vez más el versículo 10 de este pasaje: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora escúcheme lo siguiente: Dios fue quien declaró que Jesucristo es nuestro Salvador. Él lo dio, Dios mismo, el Padre, lo dio por rescate a las naciones. Dios lo dispuso. Él lo dispuso como cordero por nuestros pecados. Fue Dios, fue su idea. Él fue quien planeó esto. Fue Dios quien dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Fue Dios quien dijo que en Cristo Jesús y por medio de la fe en Él, el ser humano puede ser salvo y puede tener vida y vida eterna. Fue Dios quien lo dijo, fue Dios quien lo planeó, fue Dios quien lo organizó y fue Dios quien lo estableció. El plan de salvación fue organizado por Dios. El plan de redención fue establecido por Dios. El plan de vida eterna fue fundado y llevado a cabo por nuestro Padre Celestial en su eterna voluntad. Cuando Cristo vino, Él siempre decía, proclamaba que estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. El Padre fue quien designó a Cristo para que muriera por nuestros pecados, y Dios mismo decide salvarnos a nosotros por medio de la fe en el Hijo de Dios. Dios fue quien lo proclamó como nuestro Salvador y mediador entre Dios y nosotros, cuando
Juan el Bautista ve a Cristo, dice de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que Dios dispuso. Fue Dios el de la idea. Fue Dios quien lo proclamó y ha sido Dios quien estableció a Cristo como nuestra salvación, y que todo aquel que en Él cree no verá condenación, sino que verá vida. Ahora escúcheme. Cuando el ser humano decide no creer en Cristo, según este versículo, deja a Dios por mentiroso. Si el ser humano no cree en el efecto salvador del sacrificio de Cristo, deja a Dios por mentiroso, porque directa e indirectamente está dudando de la eficacia y del poder del sacrificio de Cristo decretado y estipulado por Dios para nosotros los hombres. Hay muchísimos seres humanos, según este versículo, que aunque no dicen de que Dios es mentiroso, no salen las palabras de sus labios, sí dejan, por no creer en Cristo como su Salvador, a Dios como mentiroso. Lo dejan como quien no ha dicho verdad concerniente a Cristo. El versículo 10, una vez más, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios, o el que no crea lo que Dios ha dicho acerca de Cristo, el que no cree lo que Dios ha dicho acerca de la eficacia del sacrificio de Cristo, del poder que hay en Cristo, de que la salvación es en Cristo, de que la redención es en Cristo, el que no crea a Dios le ha hecho a Dios mentiroso. En otras palabras, está diciendo como que: sabes, Dios, no estoy muy convencido de lo que tú has dicho y del sacrificio que dispusiste para nuestra salvación. He decidido no creer en Cristo como mi Salvador porque no veo la necesidad de una salvación. No estoy muy convencido de lo que tú has dicho, Dios. Por lo tanto, no creeré y te dejaré por mentiroso. Muchísimas personas en el mundo tienen esta actitud, tienen este pensamiento. No se aperciben de que su actitud de corazón, de que su incredulidad está diciéndole a Dios: no creo lo que tú has dicho ni lo que tú has dispuesto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Una preguntita. ¿Crees tú en lo que Dios ha dicho acerca de Jesús? ¿Crees tú que Cristo es quien Dios dijo que es? Dios dio testimonio muy claro acerca de su Hijo, acerca de nuestro Salvador y nuestro Redentor. ¿Crees tú que Jesús es lo que Dios dijo que es? Ahora escúchame, hay muchísimas personas, y en todas las generaciones ha sucedido, que no han creído el testimonio de Dios acerca de Cristo. Lo ponen por duda y ponen en tela de juicio la eficacia del sacrificio, la veracidad de la persona de Cristo, su deidad, el poder que hay en su redención y en su perdón. Ponen en tela de juicio el poder de nuestro Salvador, y entonces no sé si ellos saben, se dan cuenta que inmediatamente que ponen en tela de juicio la persona de Cristo y el poder de su sacrificio, están dejando a Dios como mentiroso. Mírame, si Dios dice y ha dicho algo acerca de Cristo, créalo, porque Dios tiene siempre la razón en lo que dice, y todo lo que Dios dice es verdad. Si Dios dijo que el único camino para ir a Él es Jesucristo, créalo, no busque más, aférrese a Cristo, porque Dios tiene la razón en decir, y es verdad lo que Dios dijo acerca de su Hijo amado. En Él Dios se complace, y Él dijo: escúchenlo a Él. Si Dios dijo: escuchen a Cristo, a Él oíd, no hay otra cosa a la que nosotros debamos dedicarle nuestra atención y nuestros oídos a escuchar y aprender de más, sino del Hijo de Dios, porque Dios mismo dijo: este es mi Hijo, yo me complazco en Él. Óiganlo a Él, oigan sus palabras,
y aprendan de él, porque este es mi cordero que yo dispongo para el perdón de los pecados del mundo. La Biblia dice que Jesús dijo que su testimonio era verdadero porque era el Padre mismo, Dios mismo, quien testificaba de él. Cristo no es una fábula, no es un invento, no es producto de la imaginación del hombre. Estos días leía un comentario que me dejaron en uno de los videos del canal de Oidores y Hacedores que decía: Dios creó al hombre y luego el hombre creó a Dios. Y recuerdo un pensamiento que una vez una profesora en la secundaria me dijo, algunos dicen de que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios para tener a alguien en quien creer. Déjame decirte que esto es una total falsedad. ¿Por qué yo creo que esto es falso? Por el testimonio de Dios en mi vida, uno, y porque Dios es real y genuino en toda su creación, y tercero, porque Dios es real para mí a través de su palabra. Yo creo en Cristo, pero creo que Él es lo que Dios dijo que es, porque el concepto de Cristo puede variar en generaciones y en cada persona que nosotros podamos entrevistar. Yo creo en lo que Dios ha dicho acerca del Hijo suyo. Yo creo en Cristo Jesús, partiendo de lo que Dios mismo, el Padre, profirió acerca de nuestro Salvador. Cristo es lo que la Biblia dice que es y lo que Dios mismo dice que es. Ahora, no sé en qué Cristo crees tú, pero yo te invito a que tú creas en el Cristo bíblico, en el Cristo que tiene testimonio del Padre Celestial, y que ese Cristo es lo que nuestro Dios Todopoderoso dijo que era. El Señor no es un invento, no es una fábula, no es producto de la imaginación nuestra ni del hombre. El Señor es lo que Dios dijo que es y yace lo que nuestro Padre Celestial dispuso que hiciera, y su sacrificio tiene el impacto y la eficacia que nuestro Padre dijo que tenía. Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados, y eso es verdad. Ahora, escúcheme, nosotros debemos creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál testimonio es este? Vamos a mirarlo en este mismo pasaje. Ahora escúcheme, versículo 11 y versículo 12, pero vamos a ver el versículo 11. ¿Qué testimonio, dice, ha dado Dios acerca de su Hijo? Versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la razón y el motivo por el cual yo creo en la vida eterna? Yo le voy a responder lo siguiente. Yo creo en la vida eterna porque Dios dijo de Cristo que a través de Él y por medio de Él nos daría la vida eterna. Creo en la vida eterna porque Dios dijo, hay vida eterna, y porque Dios a su vez dijo que la vida eterna podíamos alcanzarla por la fe en Cristo Jesús. Por eso creo en la vida eterna, porque Dios dijo que había vida eterna y que puede ser alcanzada por medio de Cristo. Este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora escúchame algo muy importante. Creo en la vida eterna, y esto es cierto, pero también creo que la vida eterna solo está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice claramente, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Hagamos la siguiente aclaración. Creo en la vida eterna porque Dios dijo que nos ha dado vida eterna. Pero también creo que la única manera de poder tener acceso a esta vida eterna es a través de Cristo. No es a través de los hombres, no es a través del dinero, no es a través de las religiones y diferentes creencias,
no es a través de ninguna otra cosa que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Dios sujetó la vida a la fe y confianza en el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Hay vida eterna y la única fuente de ella es Dios por la fe en Cristo Jesús. No es nadie más. Por eso es que yo te invito a que toda tu confianza y tu esperanza esté puesta en el Hijo de Dios, no en mí, no en los líderes del mundo, no en los pastores, ni en los maestros, no. La fe tuya y mía debe estar puesta en Cristo Jesús, porque hay vida eterna y solo es a través de Cristo. Ahora, el versículo 12 tiene una verdad muy clara, muy puntual. Dice lo siguiente: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Yo quiero que usted me acompañe a leer el resto del versículo. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Una vez más, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo pudiera simplemente leer este versículo y no añadir más, porque la verdad no hay casi nada que añadir, porque esta es una verdad muy explícita. Sin embargo, para aquellos que creen que pasarán a la eternidad y a la presencia de Dios sin creer en Cristo y sin obedecerle, están equivocados. Porque Jesucristo dijo de sí mismo: he aquí, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Sin embargo, quiero decir también lo siguiente: para aquellos que pretendan llegar al reino de Dios, alcanzar vida fuera de los méritos de Cristo, está equivocado. Porque solamente es por sus méritos y no por los míos ni por lo de otro. También quiero añadir lo siguiente: cualquiera que pretenda que puede por otro camino, por otra opción, alcanzar vida eterna, vida y salvación, está equivocado. ¿Por qué razón? Porque la única manera de tener vida es teniendo al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora escúchame un momento. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Préstame atención a lo siguiente. Ese versículo 12 también me enseña algo muy importante y me enseña algo muy especial. Él dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sabe qué me enseña este texto? Lo siguiente: aquí no hay excepción de personas. Solamente existen para Dios los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. Los que tienen al Hijo tienen la vida, y los que no tienen al Hijo no tienen la vida. Dentro de los que tienen el Hijo pueden haber pobres, ricos, acomodados, blancos, negros, hombres, mujeres, de cualquier estrato, de cualquier clase, de cualquier color y de cualquier raza y de cualquier idioma. Si tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el resto del versículo dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí también entran cualquier tipo de persona. Puede ser famoso, puede tener dinero, puede ser reconocido, puede estar en una alta posición social, puede tener posesiones y cualquier cantidad de cosas en este mundo. Puede ser la persona con la mejor figura corporal. Puede ser la persona más bella y hermosa físicamente. Puede ser la persona más intelectual. Puede ser la persona que tenga premios Nobel. Puede ser una persona reconocida hoy en las redes sociales y en el mundo entero y en la farándula y todo este tipo de cosas. Puede hacer, entre comillas, buenas obras. Puede ser quien sea. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Esto debemos entenderlo y también debemos creerlo y también debemos proclamarlo. Por eso es que Cristo Jesús es anunciado a todo el mundo, porque todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvos por medio de Cristo
el Hijo de Dios, sea quien sea, de cualquier nacionalidad. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si otra persona pudiera llegar a la vida eterna, pudiera entrar al reino de Dios, pudiera ser llamado y constituido hijo de Dios por otro medio, entonces por demás Cristo se hubiese sacrificado. No hay otra forma. Ahora déjeme decirle algo más. Estos mismos versículos en esta traducción que me gusta mucho dicen lo siguiente: confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Escúcheme. Confiar en el Hijo de Dios es creerle a Dios lo que Él dijo acerca de Él y del poder de su sacrificio y de su obra en la cruz del Calvario. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído en lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo. El versículo 11 dice: y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Y si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Y si no vivimos unidos, dependientes de su sacrificio, de sus méritos, de su obra, de su glorioso sacrificio, no podemos tener vida eterna, sea quien sea. Escúchame lo siguiente. Escúchame lo siguiente. Dios es tan bueno, tan amoroso, que nos ha declarado la verdad. Nos ama tanto que dice que Él mostró su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Eso es el testimonio que nosotros tenemos en la Escritura. Dios desea salvarnos y nos dio a su Hijo. Y esta verdad para nosotros es clara. Tú, si sientes compungido tu corazón, si sientes temor de perecer, debes saber que Dios ha declarado que la vida eterna está en permanecer unidos y confiados en Cristo Jesús y del poder de su obra, porque Dios declaró que solamente en Él está la vida eterna. No hay otra opción. No existe otro camino. Debemos creerle a Dios y lo que Él ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Déjame decirte algo muy importante. Puedes tener vecinos que no creen en Cristo. Diariamente pasas con personas que no creen en Cristo y que hacen a Dios mentiroso porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dentro de tu familia puede haber personas que no creen en Cristo Jesús, pero tú créele a Dios, cree a lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, cree en el poder que Dios ha dicho que tiene el poner la fe en el sacrificio y los méritos de nuestro Señor y Salvador. Y no dejes a Dios por mentiroso al no creer en su testimonio acerca de su propio Hijo a quien Él envió. Nosotros no somos de los que dejamos a Dios por mentiroso, sino nosotros somos los que dejamos a Dios como un Dios veraz que tiene la razón en todo lo que dice y que no se equivoca. Él ha dicho la única forma de que tengan vida eterna es creyendo y confiando en Cristo Jesús. No hay otra manera. El Señor lo dijo, Él lo declaró y nosotros debemos creer en el testimonio que Dios nos ha dado. Debemos creer lo que Dios ha dicho. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree en el unigénito Hijo de Dios pasa de muerte a vida. Esto Dios ha dicho y esto es verdad. No quedará por mentiroso, sino que al final Dios quedará como quien siempre tuvo y tiene la razón.